Virgen de la Merced. Una de las apariciones de la Virgen en España tuvo lugar en el año 1218, en la capital de Cataluña, ciudad mediterránea y cosmopolita, que integra en su trazado urbano restos romanos. Su larga historia y su dinamismo económico han proporcionado a Barcelona un impresionante acervo cultural, patente en la conservación de su rico patrimonio histórico-artístico y en el fomento de las corrientes artísticas más novedosas. La UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad a construcciones tan emblemáticas como las de Antonio Gaudí y Lluís Domènech y Montaner. La cultura popular también tiene sus manifestaciones en esta ciudad, como son por ejemplo las festividades de la Virgen de la Merced Barcelona, con una gran tradición, o las de las fiestas de Gracia, Sants o Poblenou. Contexto histórico de la Virgen de la Merced. Se funda la Universidad de Salamanca, por el rey Alfonso IX, en el año 1218. Pedro Nolasco funda la Orden de Santa María de la Merced, en el año 1218. Corea es invadida por las tropas de Gengis Khan, en el año 1218. Jaime, rey clave para la conquista cristiana contra el islamismo, fue declarado mayor de edad en 1218 y, a la muerte de su madre al año siguiente, heredó el condado de Montpellier. ¿Quién es el vidente de la Virgen de la Merced? San Pedro Nolasco. Nació en Barcelona hacia 1189. A los 15 años quedó huérfano de padre y dueño de grandes posesiones. Estando en edad de casarse hizo una peregrinación a la Virgen de Montserrat y allí se puso a pensar que las vanidades del mundo pasan muy pronto y no dejan sino insatisfacción y que en cambio lo que se hace para la vida eterna dura para siempre. Y se le ocurrió una idea que iba a ser de gran provecho para mucha gente. Aconsejado por San Raimundo de Peñafort. Fue un dominico que nació en el castillo de Peñafort, cerca de Barcelona, a finales del siglo XI. Participó en multitud de asuntos públicos, tanto en España como en el Vaticano, gracias, en parte a su cercanía al rey Jaime y el Conquistador, 1208 a 1276, y a su empeño incansable de acabar con los herejes. Introdujo y gobernó la Inquisición en el Reino de Aragón y durante más de 35 años vivió como inquisidor y jurista oficial de la corona, cargo que ejerció desde Barcelona. Asimismo, en 1223 colaboró con el religioso Pedro Nolasco para crear la Orden de Nuestra Señora de la Merced, con el objetivo de liberar a los cristianos presos en las prisiones musulmanas, labor por la que se ganó la consideración de patrón de los abogados. Apoyado por Jaime I de Aragón. Jaime I de Aragón, el Conquistador, rey de Aragón y conde de Barcelona. Nace en 1208 en Montpellier, hijo de Pedro II el Católico y María de Montpellier, era el heredero de dos importantes linajes, la Casa de Aragón y el de los emperadores de Bizancio, por parte de su madre. Breve descripción de las apariciones de la Virgen de la Merced. Una de las apariciones de la Virgen María tiene lugar el 24 de septiembre, cuando se celebra la Virgen de la Merced Barcelona, que significa misericordia, advocación que se remonta al siglo XIII, cuando la Virgen se le aparece en un sueño a Pedro Nolasco y le anima a seguir liberando a los cristianos esclavos. En esa época los moros saqueaban las costas y se llevaban a los cristianos como esclavos a África. Muchos perdían la fe pensando que Dios les había abandonado. En esta situación, Pedro Nolasco vendió su patrimonio para liberar a los cautivos, y formó un grupo para organizar expediciones y negociar redenciones. Cuando se les acabó el dinero, entonces pidieron limosna, sin embargo las ayudas también se terminaron. Pedro Nolasco pide a Dios que le ayude, entonces se le aparece la Virgen y le pide que funde una congregación para redimir cautivos. Es voluntad de Dios que se funde una congregación en honor mío, le dijo la Virgen, para la redención de los cautivos. Ante este deseo se funda la Orden de los Mercedarios, el 10 de agosto de 1218 en Barcelona, España, y San Pedro Nolasco fue nombrado por el Papa Gregorio IX como superior general. La orden fue fundada en la Catedral de Barcelona con el apoyo del rey Jaime y el Conquistador y el consejo de San Raimundo de Peñafort. Los mercedarios pronunciaban 4 votos: pobreza, castidad, obediencia y cuarto, estar dispuestos a entregarse como rehenes y dar la vida, si fuese necesario,
por el cautivo en peligro de perder su fe. Los primeros mercedarios tomaron parte en la conquista de las Baleares en 1229 y en la de Valencia, en 1238, y también recibieron constantes beneficios del rey. A partir de 1317 se convirtió en una orden clerical, asimilándose canónicamente a una orden mendicante. Fue una de las 3 órdenes mendicantes que evangelizó América. Desde el reino de la Nueva España a la Patagonia y Chile, se le encomendaban los lugares más lejanos. Cabe destacar la participación del padre Antonio de Almanza como capellán de la expedición de Diego de Almagro, en el año 1535, cuando llegaron a Chile. Los mercedarios fueron los capellanes de muchas de estas expediciones y fueron los pioneros en construir conventos en Guatemala y otros puntos de América Central. En el siglo XVI, los misioneros de las órdenes de San Francisco, Santo Domingo y La Merced evangelizaron los territorios de las actuales Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Hoy en día esta orden cuenta con 500 sacerdotes y 700 hermanos. La Virgen de la Merced es la patrona de Barcelona y patrona de todos los presos y cautivos de todo el mundo, y también patrona de muchos sitios de América y Filipinas, como Tucumán, Argentina, Valparaíso, Chile, Quito y Guayaquil, Ecuador. Principales mensajes de la Virgen de la Merced. El mensaje principal que le dijo la Virgen de la Merced Barcelona a Pedro Nolasco fue que era su deseo que se formara una congregación para liberar a los cristianos esclavos. Milagros de la Virgen de la Merced. Por intercesión de la Virgen de la Merced se libró a Barcelona de una plaga de langostas, en 1687, y el Consejo de Ciento de Barcelona prometió celebrar su fiesta cada año en agradecimiento. En 1868 el Papa Pío IX erigió canónicamente a la Virgen patrona de la ciudad, y dictaminó que la fiesta sería el 24 de septiembre y el 21 de octubre de 1888 fue coronada canónicamente. En Jerez, en relación a las procesiones del siglo XVI, la Virgen de la Merced Barcelona comenzó a consagrarse entre la población como una Virgen milagrosa. Cabe destacar la eliminación de una epidemia de peste en 1569 gracias a su intercesión. También en 1589 se sacó a la Virgen en procesión por la escasez de lluvias y se realizó una estación de 9 días en la catedral. Al tercer día de estar allí la Virgen de la Merced, empezó a llover. Antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Curiosidades de la Virgen de la Merced. La llegada de la Orden de la Merced a Jerez tras la conquista castellana no fue casual. El principal objetivo de esta congregación era el rescate de cautivos cristianos que eran capturados durante la guerra contra los musulmanes. Por eso la actividad de esta orden fue muy intensa en una zona fronteriza como Jerez, en los años posteriores a la ocupación castellana. Esto sentó las bases para la futura patrona de la ciudad. Posición de la Iglesia ante los fenómenos de la Merced. En el año 1696, el Papa Inocencio XII extendió el culto de la Virgen de la Merced a toda la Iglesia, y en 1888 durante la Exposición Universal, fue coronada canónicamente. El culto a la Virgen de la Merced Barcelona, que durante la Edad Media se extendió por el Mediterráneo, en los siglos XIII y XIV se extendió por tierras hispánicas y americanas. ¿Cómo llegar a Barcelona? En avión, Aeropuerto Internacional de Barcelona, a 15 kilómetros del centro de la ciudad. En coche, desde Francia, autopista AP7. Desde Madrid, por AP2 y A2. Desde Valencia, por AP7. Lugares incluidos en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que se pueden visitar en Barcelona. La Sagrada Familia, Patrimonio de la Humanidad 2005. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, conocido simplemente como la Sagrada Familia, es una basílica católica de Barcelona, España, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí. Iniciada en 1882, todavía está en construcción. Es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Es uno de los monumentos más visitados de España,
y es la iglesia más visitada de Europa tras la Basílica de San Pedro del Vaticano. Cuando esté finalizada será la iglesia cristiana más alta del mundo. La Sagrada Familia es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Trabajó en ella durante la mayor parte de su carrera profesional, pero especialmente en los últimos años de su carrera, donde llegó a la culminación de su estilo naturalista, haciendo una síntesis de todas las soluciones y estilos probados hasta aquel entonces. La Pedrera, Casa Milá, Patrimonio de la Humanidad 1984. La Casa Milá, 1906 a 1912, es un edificio construido por el arquitecto Antoni Gaudí por encargo de Pere Milá y Roser Segimon. El nombre del edificio, Casa Milá, se debe a este hecho. Fue la nueva residencia de la familia Milá. El matrimonio ocupó el piso principal y alquiló el resto de viviendas. La Casa Milá es el edificio civil más emblemático de Antoni Gaudí, tanto por sus innovaciones constructivas y funcionales como por las soluciones ornamentales y decorativas. Se trata de una obra de arte total. Conocida como La Pedrera por su aspecto exterior, parecida a una cantera a cielo abierto, presenta formas extraídas de la naturaleza. Fue la última obra civil de Gaudí y supuso la ruptura con los esquemas de su tiempo. Recinto modernista Sant Pau, Patrimonio de la Humanidad 1997. El recinto modernista de Sant Pau, construido entre 1905 y 1930, fue ideado por Lluís Domènech i Montaner como una ciudad-jardín para los enfermos. Después de servir durante un siglo como hospital público, sus pabellones rehabilitados lucen hoy en todo su esplendor. Visitar este conjunto arquitectónico tan excepcional es una experiencia única. A finales del siglo XIX, el antiguo edificio del Hospital de la Santa Creu que había en el barrio del Raval de Barcelona quedaba pequeño y obsoleto, era necesario reubicarlo. El contrapunto fue un ambicioso proyecto inspirado en las corrientes higienistas más avanzadas de la época. Este conjunto modernista, el más importante de Europa, es hoy en día un referente de la riqueza monumental de Barcelona y también de su espíritu innovador. Declarado el año 1997 Patrimonio Mundial por la UNESCO. Casa Batlló, Patrimonio de la Humanidad 2005. Gaudí edificó, justo en un año y medio, una de sus creaciones más relevantes y uno de sus sellos principales. A pesar de lo que pueda parecer a primera vista, la Casa Batlló no fue un edificio de planta nueva, sino la reforma de un inmueble existente. La transformación tan radical y al mismo tiempo tan genial en el uso de colores y formas nunca vistas en la fachada, lo situaron rápidamente como un icono de la nueva Barcelona. Conocida popularmente como la Casa de los Huesos, la Casa de las Máscaras, la Casa de los Bostezos o la Casa del Dragón, la obra simboliza a la perfección la etapa de máxima madurez constructiva del arquitecto. Representa la combinación ideal entre el arte y la funcionalidad, entre la arquitectura y el diseño, y supone un edificio clave para entender qué significó el modernismo catalán. En el año 2005 fue incluida en el Catálogo de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Casa Vicens, Patrimonio de la Humanidad 2005. La Casa Vicens fue el primer encargo de envergadura que recibió Antoni Gaudí, en el año 1878, y es considerada su primera obra maestra. Se trata de un proyecto imaginativo, moderno e innovador, donde el artista utiliza por primera vez numerosos elementos estructurales, decorativos y simbólicos, que acabarán definiendo su lenguaje arquitectónico. Poco después de finalizar sus estudios de arquitectura, el joven Antoni Gaudí recibe el encargo por parte del señor Manuel Vicens de construir una casa de veraneo para él y su mujer en los terrenos que había heredado en la calle de Sant Gervasi, la actual calle de las Carolinas, en la antigua Vila de Gracia. Las obras se inician en 1883 y se prolongan hasta 1888. Palau de la Música Catalana, Patrimonio de la Humanidad 1997. Construido entre 1905 y 1908 como sede del Orfeón Catalán, y diseñado por el arquitecto barcelonés Lluís Domènech i Montaner, el Palacio de la Música Catalana es una de las salas de conciertos más especiales del mundo y uno de los monumentos más representativos del modernismo catalán. El Palacio de la Música Catalana,
Declarado Monumento Nacional en 1971, es un impresionante edificio que no solo presenta un llamativo exterior dotado de curiosos elementos arquitectónicos, sino que además cuenta con un sorprendente interior con una magnífica sala de conciertos. La sala de conciertos del palacio presenta una excelente acústica, razón por la cual numerosos artistas de gran renombre han actuado en sus instalaciones y se han enamorado de ellas. Palacio Güell, Patrimonio de la Humanidad 1984. Construido entre 1885 y 1890 por encargo del industrial Eusebi Güell, el Palacio Güell, Palau Güell, es un peculiar edificio modernista que constituye una de las principales obras de Gaudí. El Palacio Güell ofrece una nueva concepción del espacio y de la luz, mostrando ambientes originales repletos de elementos ornamentales creados por el artista. Una de las partes más peculiares del Palacio Güell es la azotea, una superficie de más de 400 metros cuadrados decorada con curiosas chimeneas recubiertas con cerámica de colores. El edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, fue construido como residencia particular para la familia Güell y se conserva prácticamente tal y como el artista lo completó. Parque Güell, Patrimonio de la Humanidad 1984. El Parque Güell de Barcelona es un parque público con jardines y elementos arquitectónicos únicos. Se encuentra en la parte alta de Barcelona, en la ladera sur del Monte Carmelo, que forma parte de la Sierra de Collserola. El parque fue diseñado por el famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí, mayor representante del modernismo en Cataluña. Parc Güell fue un encargo del gran empresario Eusebi Güell, quien dio nombre al parque. En 1969, el Parque Güell fue nombrado Monumento Histórico y Artístico de carácter nacional. En 1984, se añadió el parque a la lista de obras de Antoni Gaudí reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cripta de la Colonia Güell, Patrimonio de la Humanidad 2005. Eusebi Güell, fiel defensor de la obra de Antonio Gaudí, en 1898 le encargó una iglesia para la colonia textil que había construido en Santa Coloma de Cervelló, cerca de Barcelona. Su construcción no comenzó hasta 1908, 10 años después del encargo. Además, Gaudí abandonó la obra en 1914 y los trabajos se suspendieron definitivamente en 1916, cuando solo se había construido la cripta. Pero para Antoni Gaudí, tanto el proyecto como la construcción de la cripta de la Colonia Güell fueron un laboratorio de ensayo, donde experimentó soluciones arquitectónicas y nuevas técnicas estructurales que luego utilizó en la Sagrada Familia. Realizó atrevidas probaturas, utilizando el ladrillo y la piedra para la construcción de estructuras arquitectónicas llevadas a sus límites, como los arcos parabólicos o las columnas y paramentos inclinados. La fiesta de la Patum, Berga, a 110 kilómetros de Barcelona, Patrimonio de la Humanidad 2005. La fiesta de la Patum de Berga, en Cataluña, ha sido proclamada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en junio del año 2005. Esta fiesta acompaña al Corpus Christi e incluye toda una serie de representaciones teatrales, personajes y figuras que llenan la ciudad de Berga cada primavera. Es una conmemoración religiosa de origen medieval que logró preservar sus raíces religiosas y profanas. La Patum de Berga se celebra desde hace siglos y transcurre entre pasacalles y espectáculos con distintas figuras propias de la fiesta, gigantes, cabezudos, águilas, guitas, plens, en las que predomina el fuego y los bailes. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.